Pues, si os parece, ¿empezamos? Bueno, antes de empezar, ¿qué os parece si de alguna manera concretamos la hora de cierre, de manera que no podamos solaparnos con otro tipo de actividades? Siempre es una bronca, ¿no? Estar ahí esperando cuando, por ejemplo, no más allá de las 7:30, podría ser una... ¿no? O sea, nos comprometemos a no ir más allá de las 7:30, de manera que dejemos posibilidad de que podamos ir a otro tipo de actividad, quien quiera. Bueno, pues esta historia, esta convocatoria, mejor dicho, esta convocatoria tiene un pretexto, es decir, parte de la celebración este año del 50 aniversario de la publicación de La pedagogía del oprimido, que, como sabéis, es un libro emblemático, un libro que la pedagogía del oprimido. ¿Hay aquí a las 7 una actividad? Sí. Pero son las 6:30. Estaba mirando. Intentamos a las 7:15 y decimos a la... Y negociamos claro, porque... Claro. Bueno, pues os contaba que el libro del que se publica el 50 aniversario se celebra el 50 aniversario de la publicación en Chile de la edición en castellano de La pedagogía del oprimido, que es un libro emblemático, junto con bastantes otros de Pablo Freire, porque de alguna manera representa o constituye o muestra o propone, digamos, lo que ha constituido el motor intelectual, filosófico, político, práctico de lo que han sido los movimientos de educación popular. Es decir, esas propuestas entre el campesinado y el proletariado, sobre todo en Latinoamérica, pero también en el Estado español en los años 60-70, donde en los barrios obreros, por ejemplo, empiezan a aparecer alternativas de educación de adultos, educación popular, proyectos en barrios, que de alguna manera se inspiran en las propuestas de Freire. No solo de Freire, porque cuando hablamos de los nombres propios parece que sean como algo que está ahí arriba y que está aislado, pero siempre detrás de un nombre propio hay un montón de gente que lucha, que se organiza, que combate, que trabaja, que hace cosas, ¿no? Y por tanto, Pablo Freire es un nombre propio que arrastra, que pone en relación a un montón de gente. Muchas de ellas son personas anónimas, pero que forman parte de esa manera de construir o de constituir todo un discurso relacionado con la educación popular. Yo, antes de empezar, me gustaría contar una anécdota personal, porque creo que la publiqué hace muy poco en un articulito, pero creo que es para mí muy significativo, ¿no? Bueno, yo tengo 3 ejemplares de La pedagogía del oprimido. Un ejemplar es con el que he trabajado habitualmente, el que subrayo, con el que estudio, con el que de pronto recupero para recordar no sé qué, etcétera, ¿no? Pero me quedan 2 ejemplares más. Uno me lo regaló una maestra al acabar un curso en una población de la puntita del final, ya casi del rinconcito último del mundo, en la Patagonia, al final de la Patagonia, una ciudad pequeñita que se llamaba Río Gallegos. Yo hice allá un curso de formación de maestros y cuando acabo el curso una maestra pone en mis manos un ejemplar de La pedagogía del oprimido y me cuenta que ese ejemplar de La pedagogía del oprimido lo había guardado, escondido, su madre, debajo de los ladrillos de la cocina durante todo el periodo de la dictadura militar. Para mí es especialmente entrañable y emotivo saber que ese libro que yo guardo ahora con mucho cariño en mi casa, forma parte de ese esfuerzo clandestino por no tirar, por conservar un ejemplar de un libro que fue para esa mujer, para esa maestra, que también aquella madre era maestra, pues uno de las herramientas fundamentales en su propia formación personal. Pero guardo todavía otro ejemplar. Pedagogía del oprimido. Guardo todavía otro ejemplar. Este otro ejemplar lo fabricaron, no sé cómo decirlo, Carles y Cacho, que eran 2 maestros anarquistas, que por la noche, de un modo clandestino, en los años finales de los 60, principios de los 70, con una vietnamita era una especie de imprenta casera, clandestina, con la que nos fabricábamos nosotros mismos y con las que hacíamos los panfletos
contra la dictadura, pero no solo los panfletos, también, por ejemplo, utilizábamos ese tipo de vietnamita para hacer la revista escolar, pasquines con los niños, los textos de los niños en la escuela, muy vinculado a la pedagogía de Pablo Freire, ¿no? Bueno, pues Carles y Cacho editaron hoja a hoja, después de escribir y grabar a máquina cada página, hoja a hoja, ejemplar por ejemplar, editaron la pedagogía del oprimido. Y yo guardo todavía en casa un ejemplar hecho a vietnamita, uno hoja a hoja con algunas gotas de sudor en algunas de las hojas, de esos tipos que se jugaban, en aquel momento se jugaban mucho, y robándole horas al sueño y de un modo clandestino, editaban la pedagogía del oprimido, ¿no? Lo que convocábamos aquí esta tarde lo hemos querido llamar Círculo de Cultura. No estamos exactamente en el círculo y además somos bastantes personas, ¿no? Pero me gustaría, y ya creo que me estoy enrollando demasiado, pero me gustaría explicar un poquitín el motivo y el concepto y la propuesta del Círculo de Cultura, ¿no? Que es una herramienta fundamental en las propuestas de Pablo Freire. Digamos que es uno de los inventos, entre comillas, de Pablo Freire, ¿no? El Círculo de Cultura. Que además, como veréis inmediatamente, se parece mucho a otros inventos, entre comillas, de otras propuestas de pedagogía libertaria, renovadora, transformadora, etc., ¿no? La idea del Círculo de Cultura no es solo un método, esto es lo que me interesaba subrayar, ¿no? No es una técnica, no es un método, no es, bueno, vamos a ponernos en círculo porque nos miramos mejor a los ojos, porque nos entendemos mejor, porque nos podemos dar mejor la palabra, por lo que sea, ¿no? Es ciertamente un método, pero es algo más que un método. Es toda una teoría, toda una manera, toda una filosofía también de entender un proyecto pedagógico. Y es la idea de que es en el círculo de iguales, en el círculo horizontal, en el círculo donde se pueden cruzar las miradas, de donde nacen propuestas, reflexiones, ideas, y donde podemos contar experiencias que nacen de nosotros y de nosotras. Yo creo que esto es fundamental, es la idea de que el círculo es el espacio que hace posible que pueda narrar mi experiencia, que pueda contar desde mí, que pueda construir, que pueda decir desde lo que a mí me pasa. Y esta es una idea fundamental, no solo freiriana, pero desde luego freiriana. Y es la idea de que tú tienes saberes, tú tienes experiencias, tú tienes historias, tú tienes cuestiones que tienes que contar. Porque es desde tu relato donde yo puedo empezar a dialogar contigo y en el diálogo, en la construcción del diálogo, revisar los propios planteamientos, las propias ideas con las que yo origino una reflexión. Freire utiliza un concepto que a mí particularmente no me gusta, porque lo vinculo a otra, que es que el Círculo de Cultura es una estrategia para superar lo que él llama la conciencia ingenua, ¿no? Es decir, ¿cómo nos pensamos en el mundo? ¿Cómo nos pensamos en la vida? ¿Cómo analizamos los problemas con los que nos enfrentamos en el cotidiano? Bueno, pues Freire dice, tú puedes tener una interpretación de tu mundo, pero puede que necesites de la ayuda de otras personas para superar, para revisar, para replantear, para reconstruir tu propia explicación sobre el mundo. Bueno, así es como lo acabo de decir yo ahora. Freire dice eso, sería una estrategia para superar la conciencia ingenua. Yo prefiero hablar, que es también freiriano, el concepto de dialógica, ¿no? Vamos a hablar. Y en el proceso de hablar nos escuchamos. Y en el proceso de escucharnos revisamos nuestros propios esquemas, nuestros propios guiones, nuestros propios planteamientos. Por tanto, esta convocatoria de esta tarde, aunque somos bastantes personas, básicamente consiste en ponernos a hablar. En ponernos a hablar. Es decir, en que seamos cada cual los que y las que podamos plantear ideas, cuestiones, problemas, experiencias que nos interesa discutir. Tenemos un rato hasta las 7:15, como hemos quedado, para poder poner en relación esas cuestiones. Hay una pregunta, pero creo que eso ya lo podía explicar mejor que yo Ani, ¿no? Mi rol va a ser tomar turnos fundamentalmente, pero traíamos una o dos preguntas generadoras de debate, pero que si salen otras preguntas, se responden otras cosas, estamos para eso, ¿no? Pero bueno, por no venir así y empezar de cero, pues algo que andábamos pensando es como en qué consiste para cada una de nosotras una educación emancipadora o liberadora, o qué podríamos hacer cada una en nuestros contextos, algunos más institucionales, otros menos institucionales, para generar con nuestras prácticas una educación más liberadora. Y a partir de aquí... Yo, por ejemplo, desde el ámbito donde yo trabajo, en la escuela pública, primero dar cabida a las familias, que muchas veces están totalmente fuera de ello.
Y tienen que estar dentro con nosotros, nosotros con ellos fuera y tienen que estar ahí. Entonces, emancipadora, liberadora y que estén ahí. O sea, yo los necesito a mi lado, con sus hijos. No concibo la educación de otra forma si no es con ellos. Claro. Si no están, yo me voy a mi casa. ¿Y qué están como familias? No, como personas a lo mejor generadoras de un conocimiento que yo no tengo. O transmisoras de un conocimiento que yo no tengo. Tú eres panadero, sabes hacer pan, a lo mejor yo no lo sé hacer, ven y hacer pan con los peques. O voy a tu espacio a hacer pan con los peques. Crear comunidad. Sí, comunidad. O sea, ellos son igualmente válidos que yo y yo aprendo de ellos igual que ellos pueden aprender de mí. Exactamente lo mismo. O si eres zapatero y sabes arreglar zapatos, espérate que además donde yo trabajo necesitamos arreglar los zapatos y nos ponemos y arreglamos todos los zapatos. Entonces para mí es comunidad. En igualdad. Es que la ministra, esta que han nombrado ahora, te diría, las familias están ya dentro de la escuela. No es verdad. No. No existe comunidad educativa. No, porque además muchísimas veces del equipo directivo tenemos cuando proponemos actividades para que las familias puedan participar y que estén, recibimos negativas. Y ya es como la primera pata de la institución dentro de la escuela. Y a mí me parece que así no llegamos a ningún buen camino. ¿Y cómo se construye comunidad? Ya no solo con las familias, sino en general. ¿Cómo podemos construir comunidad? También sumando otra pata, teniendo en cuenta a la niña, que teniendo en cuenta pues la otra pata importante de la comunidad educativa, que es a los niños y a las niñas. Actualmente el sistema educativo, como yo lo conozco dentro de la escuela pública también, pues solamente se piensa y se concibe desde el sistema establecido, desde el pensamiento del profesorado. Los niños y las niñas no opinan ni participan. Y del profesorado no tanto, porque tampoco se nos cuida a nosotros como para poder decir que nosotros somos una parte importante de ese pensamiento administrativo. Nosotros somos un número más. Si pensaran, por ejemplo, en nosotros, en el beneficio de los niños, yo como interina en 15 años no hubiera pisado 20 centros. Exacto. Tenemos un poquito más de continuidad. Por ejemplo, podría continuar con la labor. Yo veo que una de las buenas maneras de conseguir mejorar la educación pública es que muchas familias nos acercamos a pequeños coles de pedanías, que es algo que hemos hecho en Alicante en una pequeña pedanía en Bacalot, y intentar pues, tomar las riendas de un cole y proponerle una propuesta alternativa de un proyecto integral de educación libre, de libre circulación, y hemos visto que se puede. Es difícil porque pueden entrar profesorado que no tiene muchas ganas de cambiar su forma de ser, no solo de educar, y aunque quisiera, necesita tiempo para poner en práctica, no ser autarca y no necesita descodificarse. Pero veo que es una buena manera. No, solo. Sí, yo creo que esa es la clave, porque lo que estamos hablando de la escuela pública, es que se está hablando de dos conceptos diferentes, educación y escuela pública. Si quiere, incluso escuela, ¿no? Educación y escuela. Vamos a separar, en este caso, la profesora interina, que estamos hablando ahora, decía que le daba la opción a las familias para que participaran. Yo creo que tiene que ser al revés. Tienen que ser las familias las que den la opción, si ellas quieren, a que el colegio participe. O sea, tienen que ser las familias las que lleven la iniciativa en la educación de sus propios hijos. Entonces, lo que estabas diciendo ahora quizás sea lo más importante y necesario, ¿no? Que sean las propias familias las que creen en el entorno educativo y luego, si hace falta, que se cree escuela a partir de ahí. Solo si hace falta. Yo ahí te contestaría, por ejemplo, que en el entorno donde estoy yo, las familias, la inquietud educativa que tienen es mínima. Entonces tiene que partir de propuestas de gente que digamos, pues venga, vamos a avanzar en esto, vamos a avanzar en lo otro. O sea, la población donde trabajo yo, mucha de la población que tenemos es analfabeta.
con lo cual es un nivel socioeconómico bajo. O sea, nosotros tenemos 110 niños más o menos en la escuela y tenemos un 60 y tantos % que vive por debajo del umbral de pobreza. Entonces, claro, las posibilidades educativas que han tenido ellos o las posibilidades que han tenido ellos de acceso a la cultura o una educación de calidad no es la misma que yo, que me puedo considerar una clase media, he tenido. Entonces ellos necesitan que yo también se las pueda ofrecer y que les diga, es que tú tienes que estar aquí. ¿Me entiendes el concepto? O sea, yo te entiendo perfectamente lo que dices porque es lo que yo quiero y ojalá fuera así, pero sí es cierto que hay población que no puede porque tampoco ha tenido esa opción y no sabe ni cómo hacerlo, ni realmente qué quiere, ni a dónde quiere llegar. Entonces... En ese contexto nadie fuera de la institución escolar sabría cómo hacerlo. Cada uno tiene, salvando distancias, diferentes niveles educativos. Como un universitario y una persona normalmente que dice, pero entre estos dos ramos hay muchísimos decimales que pueden aportar cosas. De hecho, estabas diciendo antes que estabas pidiendo que las familias aportaran cosas. Claro. Tienen conocimientos y pueden dar esos conocimientos. A lo mejor no son los conocimientos que están dentro del colegio. Efectivamente, es que el problema que tienen es que ellos no creen que ese conocimiento que tienen sea válido para la educación. Entonces tenemos que nosotros como institución en ese sitio donde estamos, lo que estamos intentando también es empoderar a esas familias y a esas personas para primero hacerles creerse válidos, para transmitir un conocimiento y que lo que ellos están haciendo tiene labor, o sea, tiene una función y una importancia a nivel comunidad. Si tú dejas de hacer una mañana pan, yo no puedo comprarlo, por ejemplo. Entonces, esa persona que no tiene esa autoestima, que no tiene ese autovalorarme de mi trabajo, que esté ahí, nosotros somos también un poco los que estamos haciendo porque aquel barrio empiece a, entre comillas, florecer. Pero sí que estamos empoderando a esas familias que no consideran que esos conocimientos primero son válidos dentro de una escuela porque para ellos es un currículum cerrado donde ellos no pueden intervenir, como que no. Ven que sabes mucho, enséñame. Y luego segundo, porque ellos, al ser analfabetos y no pensar que eso es válido, no tienen esa autoestima ni esa confianza como para llegar a un sitio y decir, oye, que yo sé hacer esto, que también valgo. Entonces, claro, yo entiendo lo que estás diciendo en una clase media donde todos tenemos unos conocimientos o nos podemos sentir capaces. Y todos somos personas que en un momento determinado te puedo decir, oye, mira, es que yo he hecho esto, te puedo enseñar, pero en niveles más bajos donde eso no está, ¿cómo lo haces? ¿Cómo es por parte de la familia participar en un centro? Que es lo difícil, la dificultad que nosotros nos estamos encontrando. Un momento, para que no se polarice en un diálogo, hay 2 turnos para ti. Bueno, por incorporar otra mirada, ¿no? En un proyecto de investigación que hicimos los movimientos de renovación pedagógica, nos preguntábamos cómo se vivía la democracia en la escuela. No cómo funcionaba, sino cómo se vivía. Y en los grupos de discusión escuchábamos cosas como estas. Es que los padres, decían los maestros y las maestras. Es que los niños, decían los padres y las madres. Y los niños decían, es que los maestros, decían los padres, ¿no? Es decir, la mirada, la construcción de la mirada en la escuela era todavía estamental y corporativa. Los maestros y las maestras en tanto de maestros y maestras, los padres y las madres en tanto de padres y madres, los niños y las niñas en tanto de niños y niñas. Y claro, nosotros nos preguntábamos, ¿pero cómo podemos superar, ir más allá de esa mirada estamental y corporativa, de la representación o de la construcción de la mirada desde lo que somos nosotros en tanto de familias o maestros o niños? ¿Cómo es posible encontrar un espacio? Y yo recuerdo que ponía el ejemplo del campesino en la asamblea, en la primera asamblea después de la Revolución Francesa, que levanta la mano y le dice a Napoleón, ciudadano general, tú aquí serás el general, pero en este espacio, que es el espacio de la asamblea, que es el espacio de la construcción colectiva, que es el espacio del proyecto público común, aquí no hay generales y campesinos, aquí lo que somos, estamos en un proyecto en el que hemos superado esa. ¿Cómo podemos ir más allá de la mirada estamental y corporativa en la construcción, y la respuesta a la pregunta que formulaba al principio, de un proyecto emancipatorio para la escuela?
Es decir, ¿qué significa un proyecto emancipatorio en la educación? Y cómo en ese proyecto emancipatorio hemos empezado diciendo, ¿tienen que estar las familias? Claro que sí. Claro que sí. Pero, que agarre un poquitín más, yo recuerdo cuando todavía no existían las AMPAs, las asociaciones de padres y madres, que en la comarca donde yo trabajaba como maestro de escuela, nos juntábamos cada 15 días por la noche con el bocadillo debajo del brazo, personas, unos eran padres y madres, otros eran maestros y otros eran, por ejemplo, algunos concejales del ayuntamiento de Angiria, por ejemplo, y durante una hora o un par de horas discutíamos sobre el proyecto de escuela pública cuando tuviéramos una democracia consolidada. No me explicaréis a dónde hemos llegado si pensamos la democracia consolidada y el proyecto de escuela pública hoy, pero eso sería otro tema. Es decir, ahí no había concejales, no había maestros, no había padres, lo que había era ciudadanos y ciudadanas, por decir algo modo, que queríamos pensar juntos y juntas qué escuela queremos. ¿Cómo respondemos a la pregunta de Dani, ¿no? Bueno, y ahí íbamos pensando cosas, ¿no? La traducción de la presencia de los padres y las madres no era el AMPA, que es lo que te contestaría, lo que yo te decía que te contestaría al ministro, ¿no? Claro que están, pues claro que no, claro que no, ¿no? No, yo quería hablar sobre el hilo del otro programa. Bueno, hemos empezado hablando de escuela pública en este contexto como el FAZ, en el que es como que hay, seguramente la mayoría estáis más en entornos alternativos, no lo sé, con cuál es una generalización. Pero yo me pregunto, como que muchas veces asumimos que la escuela estatal no tiene mucha emancipadora, o que en algunos rincones sí, algunas personas, pero la escuela alternativa nos parece emancipadora. ¿En qué sentido? ¿Qué prácticas son emancipadoras? ¿Cuáles igual no? Antes de unirnos a ese cole público, éramos una escuela autogestionada y llevaba 7 años, y yo creo que lo más emancipador, una de las cosas más emancipadoras, era que los padres estábamos, no decir obligados, pero más o menos de hacer cursos de formación para poder aplicar en casa lo que se aplicaba en el cole, para que haya una coherencia en la manera de tratar a los niños, que era eso, desde el amor y la comprensión, sin juzgar, y creo que sí estamos ahí todos claro. Y está claro que hacían sus asambleas, y no sé, yo no pienso hablar porque pienso que todos saben esas cosas para estar aquí, pero igual me equivoco. Yo creo que nada puede ser emancipador, porque, o sea, si tú no sabes que estás en una situación oprimida, tú no puedes emanciparte. Entonces, creo que la primera pregunta sería, ¿tenemos una conciencia de las opresiones, se llama, ¿no? De las opresiones que se están llevando a cabo hacia nosotras y a las demás? Y lo hablamos en nuestro día a día. Es que no sé. O sea, se me ocurre algo, no lo sé. Habrá muchas formas de que sea emancipadora, o quizás nunca lo sea, pero al menos tendrá que ser emancipadora cuando se cuestione un poder, ¿no? Porque un montón de escuelas alternativas no se cuestiona ningún poder. Simplemente plantean una alternativa pedagógica, pero no hay un cuestionamiento de un poder. Entonces yo creo que lo primero tendría que ser cuestionar el poder, y lo segundo, por lo menos que sea masivo, que sea asequible, ya no tanto la escuela autogestionada, ¿no? Sino también la peña que eduque en casa, la peña que nos cuestionemos el poder en general, ¿no? O sea, yo creo que por lo menos sería una primera chispa así que se me ocurra. Igual ni con esas, es emancipadora, pero bueno, por lo menos. Solo no ir al cole público y hacer lo tuyo, muchas veces ilegal o alegal, no es cuestionar el poder del Ministerio de Educación. Claro, depende de lo que llamemos escuelas alternativas, porque hay escuelas alternativas en cuanto a la pedagogía, que su funcionamiento no es alternativo, por lo menos a mí no me lo parece, ¿no? Que funciona como una empresa. Sí, está claro que sí es autogestionada, horizontal y así, sí. ¿Cris, tenías turno? No, vale.
yo ahora me estaba acordando un ejemplo típico que se pone muy a menudo y es que en Estados Unidos muchas familias optan por el homeschooling precisamente para educar en un contexto, pues por ejemplo, familias religiosas que quieren evitar que sus hijos entren en contacto con otros valores o con la diversidad, ¿no? Y entonces, no sé si me parece más emancipador eso que la escuela pública estatal de aquí. Pues una cosa que se me ocurre, o sea, después de una charla de Ian esta semana, que en Inglaterra, por ejemplo, en su colegio autodirigido, pues entonces reciben los niños expulsados de todas las otras escuelas y el Estado pues les da los 4.000 libras, por ejemplo, entonces que es menos, ¿no? O sea, parece que son 5.000 libras, o sea, que cada niño, o sea, el Estado paga para cada niño, pero el Estado, o sea, le da a su escuela 4.000, entonces así lavan las manos, así con esos niños expulsados o se mandan a otro sitio. Entonces una manera de emancipar, me parece a mí, es como en un conjunto exigir, o sea, el Estado, que el dinero que va dirigido para cada niño se puede usar para cualquier tipo de escuela, o sea, a su dirección, en vez de una escuela pública, o sea, que está controlada por el Estado. Sí, bueno, eso fue de escuela que estás planteando ahora, se visto en algunos países y no llegó a funcionar precisamente por eso, porque lo que estamos diciendo ahora, yo creo que se plantea también una dualidad que enfrenta un poco, o que rompe un poco todo este planteamiento de la escuela educadora, ¿no? Como puede pensar. La cosa es que si emancipas tú o te emancipan, o sea, si te emancipan desde fuera, vas a tener un poder también que te está emancipando. Entonces es una escuela emancipadora, pero ajena a ti. Y luego, por otro lado, están escuelas, o el planteamiento ideal podría ser una escuela desde la que las propias personas, tanto alumnos como profesores, si los hay, como familias, pues tengan ese poder de emanciparse. En el caso de muchas escuelas, claro, pasa el problema de lo que comentabas tú, ¿no? que hay muchas familias que cogen ese dinero para hacer lo contrario de lo que sería una emancipación. Lo que llevan es a un encerramiento, ¿no? de pensamiento, ¿no? O un bloqueo de pensamiento racional. Entonces, no sé, o sea, quizás esa es la dualidad que podemos encontrar: la emancipación por uno mismo o la emancipación por parte de otro. Sigue siendo escuela emancipadora, pero no sé dónde está la clave. En cuanto a escuelas libres, hay muchos formatos y muchas metodologías. Mi experiencia particular desde Canarias es una escuela libre y creo que la mejor manera de dar una educación emancipativa para los niños es la menos intervencionista. Creo que es al hilo de lo que decía el compañero, yo creo que cuanto menos intervienes en el proceso de aprendizaje de un niño, más emancipador es. Es decir, el niño se emancipa por sí mismo, en la dirección y en el momento en el que quiere. Hay diferentes metodologías, diferentes escuelas libres. Y yo en particular estoy a favor de las aprendizaje libre y autónomo, y dentro de las escuelas es fundamental que haya comunidad y consenso, pero a la hora de intervenir en la educación, en el proceso de aprendizaje, creo que esa es la mejor manera para que se emancipe. Andrés. Esto plantea el típico debate de si al no intervenir el poder hegemónico interviene, ¿no? Si la escuela no es feminista, es patriarcal, porque el poder de la sociedad tiene una influencia patriarcal. Si la escuela no ofrece herramientas de liberación, de consenso, de apoyo mutuo, de tal, el Estado y los poderes económicos lo comerán. No lo sé, pero siempre que se plantea el intervencionismo en cuanto a la liberación, surge esto. Yo creo, bueno, como... No, que como réplica, o bueno, como contestación, yo creo que la intervención dentro de la escuela, o sea, la vida del niño, la escuela o el tiempo que está dentro de la escuela es un tiempo determinado de su día a día, de su vida.
un niño se educa en todos los espacios y aunque tú quieras intervenir en la escuela, por otros lados está intervenido. Si tú como familia o si la organización, la escuela como familia, creo que en todos estos entornos hay una cierta conciencia, en todos van, bueno, o no, cada escuela irá en un sentido y cada uno pondrá su hilo donde quiera, pero yo creo que la no intervención hace que las cosas fluyan de la manera que tienen que fluir. Que yo entiendo lo que dices de la no dirección, que a lo mejor no significa no dirigir en nada, que me imagino que si hay un conflicto porque hay una niña que está agrediendo a otro compañero o compañera, ahí eso se va a tener en cuenta, ¿no? Se va a traer ese conflicto al momento, se va a hablar, se va a tomar las decisiones, se van a escuchar ambas cosas, ¿no? Y aunque a lo mejor no sea algo tan cañero de directiva en cuanto no, esto no, el hecho de que nos sentemos a hablar de de qué es lo que está pasando, de cómo te sientes tú, eso ya es intervenir y eso no permite, me parece que contribuye a que no se perpetúen ese tipo de cosas, ¿no? Porque no es intervenir dejamos los niños sueltos, entonces la figura del acompañante que es, ¿no? Se basa en unos valores, para mí, creo. Tengo dos problemas. El primero es que hablar de Paulo Freire y de su filosofía ética es una contradicción de hablar de escolarización. Eso no es posible. Se habla de Paulo Freire o de escolarización, de escuela. No se puede hablar de los ambos. El segundo punto es una palabra, emancipar, viene del latín ex manu capere. Significa que hay una autoridad que va a liberar un esclavo. Y no se puede emanciparse. Es siempre una cosa de autoridad. O sea que lo que queremos de hacer, fuerza, es de liberarnos, sí, pero no emanciparse. Eso es una, ¿cómo se dice? Nonsense. Sí. No, sí, eso no es posible. Siempre hay que haber una autoridad que dice, te voy a liberar. Tú no eres libre, pero te voy a liberar. Eso es el sentido primero de emancipar. Y si lo utilizamos, hay que utilizarlo en una manera buena, pero no para decir otra cosa, por favor. Yo no sé si Paulo Freire podría estar de acuerdo con esto de la escuela como tal, ¿no? Como una institución, pero sí que me parece que la escuela debería de apropiarse de lo mejor de cada una de lo mejor de Paulo Freire, en el sentido de que ese, yo me acuerdo que no hay un momento que es como, para aprender a leer, lo primero que tenemos que hacer es aprender a leer el mundo. Para mí eso, cuando yo lo leí la primera vez, me sobrecogió, ¿no? Y yo creo que una escuela emancipadora o liberadora, no sé muy bien ahí, tendría que entrar ahí, ¿no? Tendría que entrar a leer el mundo y desde ahí crear red, crear comunidad, pero no desde la escuela solamente, sino con las asociaciones de vecinos, con los movimientos sociales que hay en una ciudad, con los movimientos ecologistas, o sea, porque los peques que están en ese espacio tienen que entender que el mundo va mucho más allá de esas rejas que nos han puesto en todos los coles, ¿no? De ese foso, un castillo, ¿no? Y entonces estamos en la alcoba, en las aulas, ¿no? Entonces no, tenemos que bajar ahí y atravesar el foso y salir fuera. A mí se me hace complicado que eso pase en muchos proyectos. Yo formo parte de un proyecto de educación libre en una ciudad grande, de 300.000 habitantes, y ahora mismo tengo uno de mis hijos no escolarizado. Y yo, bueno, pues tengo como algunos esguinces mentales en este sentido, porque a pesar de que hemos intentado tejer comunidad y llevamos 3 años ya con propuestas de jornadas de educaciones pedagógicas, llamando a gente de acción educativa, de ecologistas en acción, de movimiento feminista, para que los debates se den, ¿no? y se crean redes, pues
tampoco ha habido tanta afluencia desde la pública, lo cual a mí me entristece mucho, ¿no? Pero sí que creo que no nos podemos quedar en un espacio reducido, mirando cómo nuestros hijos e hijas se desarrollen de una manera increíble, fantástica, autónoma, con conciencia de que ahora no, te respeto y tú me respetas, si no vamos más allá. Hablando con un director de un cole de una zona de estación me decía, no, sí, yo estoy de acuerdo, digo, pero hay muchos niños que el único contacto que van a tener con un entorno educativo saludable entre comillas, o sea, es los 5 años que están en primaria, porque no van a tener más. Entonces, a mí me parece que eso, que tenemos que atravesar el foso y construir desde ahí. Y desde ahí yo entiendo que eso, bueno, para mí es freiriano. Para mí tiende a lo freiriano, ¿no? Tiende a la lectura de todo que va más allá y desde luego a posicionarse políticamente con cómo tú construyes y cómo tú educas. Bueno, yo creo que emanciparnos, entendido como liberarnos de la autoridad, como si no coincide con la... no se puede dar en la escuela. Creo firmemente que no se puede dar en la escuela y mucho menos en la pública tal como existe ahora. Porque siempre va a haber una autoridad que no nos va a permitir liberarnos. Pero si nos vemos en una situación de querer transmitir a nuestros hijos, alumnos o personas más jóvenes la posibilidad de liberarse de la autoridad, habría que empezar por permitir cuestionarse. Cuestionar a la autoridad, cuestionar las leyes, que nos cuestionen a nosotros mismos como personas que en un momento dado podemos ejercer la autoridad. Y creo que esa es la única manera de que ellos más adelante puedan realmente emanciparse del control social que nos tiene a todos atrapados en el mismo sistema. Al final, emanciparse es decir, hago esto porque decido hacerlo, no porque me viene desde fuera y entonces creo que esto no es posible. Igual yo me voy a bajar un poco a la base, como si fuéramos a la célula de todo, que somos las personas, como individuos. Entonces, el proceso de liberación, con lo que decías tú de la diferencia con emancipación, pasa por entender qué es el poder. Pues las luchas de poder, se dan muchas luchas de poder pequeñitas en los centros. El maestro con el alumno, la madre con el maestro, con el niño. ¿Cómo me sitúo yo en una situación de lucha de poder? Porque realmente cuando yo aprendo a gestionar lo que me está pasando, mis estrategias de manipulación, que todos los tenemos, se produce un proceso de liberación cuando yo soy consciente de cómo yo me muevo en el mundo. No solamente mirando un poder que está arriba contra el que hay que luchar, sino cómo hago yo esa gestión del poder en lo cotidiano. Porque los niños y todos aprendemos viendo a los demás. Entonces, yo llevo la reflexión un poco a pensar en esto, ¿no? En cómo yo, como ser individual, gestiono mi relación con el poder. Pues yo estaba recordando una frase que me encanta y que cito a menudo de Pablo Freire, que decía, somos andando. Y recordaba también aquella figura con la que Galeano trata de explicarnos, casi es un poema, con la que Galeano trata de explicarnos qué es la utopía. Y dice, lo que te provoca seguir de pie caminando. Yo no sé cuánta emancipación conseguiremos, habremos conseguido, se conseguirá, etc. Sí sé cuánto movimiento y cuántas cosas te pueden pasar en el movimiento. Yo creo, ahí incorporo un concepto que es de Luciano, ¿no? Que es el acontecimiento. Yo creo que lo importante es que en el proceso de sabernos vivos caminando nos pasen cosas. Cosas que de pronto te golpean y te dicen, hostia, esto no es lo que esperaba, esto es distinto, esto me gusta, con esto me apunto, aquí estoy, yo también, aquí voy, etcétera, etcétera. Yo creo que, de alguna manera, la posibilidad de un círculo de cultura como lo que estábamos planteando en el inicio de la historia es crear un espacio y una situación que facilite la posibilidad de ir intercambiando y construyendo cosas. No sé cuánto vamos a conseguir y cuánta altura de emancipación o de liberación o de lo que sea vamos a... Lo que sí sé es que solo desde el movimiento y desde la voluntad y desde el deseo se consiguen. Y a mí, particularmente, en mi propia experiencia personal, cada vez
Y dices, claro, pero cada vez a mí lo que me gusta es hablar de lo que a mí me pasa, y de lo que a mí me ha pasado, y de cómo yo lo he vivido y cómo yo lo he pasado, o sea, no de lo que he leído Y entonces, a mí, yo he encontrado en esos espacios concretos, inmediatos, particulares, situacionales, de mi propia experiencia verbal, situaciones que me han ayudado a decir, caramba, esto vale la pena. Y claro que estoy en ese camino de avanzar en procesos de emancipación, claro que sí. Claro que sí. Es decir, dando la palabra, sintiendo, dando la oportunidad de que la otra persona, y sobre todo, y para mí también, engañando a la instrucción, sabiendo que puedo hacer otro currículum, atreviéndome a hacer cosas que de otra manera, planteándome la evaluación de otra manera distinta a como me lo mandaban. Es decir, claro que sí. Y yo en ese proceso me he sentido más dueño de mí mismo, con más capacidad de decir, soy un maestro. No soy un tipo que está aplicando una teoría que le han contado, que le han dictado a no sé quién, sino que soy un maestro, ¿no? Es decir, alguien que quiere hacer las cosas de la forma más hermosa posible para que la persona que tengo delante pues se sienta también feliz, ¿no? En ese camino, a lo mejor 30 años después, un tipo para un día, hace un planazo con la moto y me da un abrazo y se pone a llorar. Y en ese momento, 30 años después, yo encuentro que valió la pena aquello que pasaba en el aula. Pero tengo que esperar 30 años a lo mejor, yo qué sé. Nunca, pero lo que importante es sabernos en ese camino. Y yo creo que por ahí irá, así quiero yo interpretar lo que son procesos emancipatorios, ¿no? O sea, las partículas concretas de cada día, dentro de las cuales yo puedo decidir hacer una cosa u otra distinta, ¿no? Hay un turno que es de Jorge, son y 9, no sé si hay más gente que quiera hablar y como cerramos turno. ¿Más? Bueno, sale mucho de la cosa de la crítica y la toma de conciencia de la propia situación o el cuestionamiento y claro, yo me he imaginado a veces, ¿no?, de que alguien, pues, de estar puteado, ¿no?, que alguien te diga, no, bueno, es que además de estar puteado tienes que darte cuenta de que estás siendo humillado, de que encima eres oprimido, ¿no? Pues yo entiendo que haya personas que digan, no, bueno, prefiero querer pensar que no. Lo que quiero decir con esto es que el contexto a lo mejor de Freire era un contexto en el que a lo mejor había más alternativas, había unos sindicatos más fuertes, había otro tipo de cosas en las que cuando alguien te dice no, tienes que tomar conciencia, tienes que darte cuenta de que estás oprimido, pero tienes esto aquí al lado donde colectivamente se pueden hacer cosas. Pero ¿qué pasa cuando eso no está? Que a lo mejor te estás diciendo, no, flagelándote, estamos jodidos, que mal, más desesperanzador todavía. A lo mejor, cuando dice la única manera es la toma de conciencia, bueno, yo pienso que la gran mayoría de la gente que conozco es consciente de que hay una opresión. Lo que pasa es que no tiene una alternativa que no sea intentar convertirse en opresor. Entonces, un poco a lo mejor quizá en esa línea de a lo mejor poner también el foco, no olvidando la crítica, sino como una prioridad de decir, bueno, hay que crear unos espacios en los que haya una forma de vida mejor y más colectiva, más comunitaria, que pueda decir, bueno, desde aquí, y a partir de aquí digo, vale, ahora critico esto, porque si no, puedes incluso llevar a una persona más abajo todavía. Cuando decir, además de tener unas condiciones malas, está siendo humillada por eso y eso. El concepto de Paulo Freire, no sé, hay que equivocar con, no sé si dicen que hacen un receta. Receta. Sí, porque en una receta hay una finalidad. En un concepto no se sabe. Es un concebir. Y el equivoco del concepto sería de creer que la finalidad del concepto sería la alfabetización. Pues eso no es. Hay personas cultas que no saben escribir y no es necesario. Hay que dejar la idea de la alfabetización como normativa, como norma de la normalidad. Y después podemos hablar sobre Paulo Freire y su concepto de concientización. Pero la alfabetización, esta amiga lo subrayaba hace un momento, la alfabetización en el caso de Freire supone lo que Freire llamaba la lectura crítica de la realidad. Es decir, tener herramientas conceptuales y procedimentales que te permitan analizar lo que pasa, por ejemplo, qué está pasando aquí esta tarde, ¿no?
bueno, cómo lo pensamos, cómo lo analizamos, qué relaciones, qué historias, qué pasan, cómo leemos esto, ¿no? Y Freire lo que nos invita es a hacer esa lectura crítica, ¿no? Alfabetizar no significa aprender a leer con los ojos de la crítica lo que nos está pasando, ¿no? Pues, si os parece, son 12, cerramos aquí. Pues muchas gracias.